Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenos días, iglesia. Qué gozo podernos reunir esta mañana para compartir la palabra de nuestro Dios.
Vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios para que Él sea quien enseñe nuestras vidas en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por una oportunidad más que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, leerla, escudriñarla y ser alimentados con ella, Señor bendito. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea, Señor, llenando nuestros corazones de esa palabra y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para recibirla y para que crezcamos a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en esta mañana dos momentos en la vida del pueblo de Israel, dos tiempos cronos en la vida del pueblo de Israel. Y de esos dos momentos, quiero extraer unos elementos que van a ser comunes para el pueblo de Dios en esos dos momentos diferentes. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 2, y voy a permitirme leer del verso 8 hasta el verso 18. Dice la palabra del Señor: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Es el primer momento que quiero resaltar en esta mañana, y es una vez muere Josué y es sepultado. Dice que se levantó otra generación, pero esa generación tenía algo muy particular, y dice: no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, pues le acontecía todo lo que hemos leído nosotros, y quiero resaltar dos elementos especiales, dos situaciones especiales que se daban, y es que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y ¿qué hicieron? Y adoraron, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron la ira de nuestro Dios. Entonces, ¿qué dioses eran los que estaban en ese momento allí?
eran los Baales, pues los Baales en general, Baal es señor, y ellos le daban el señorío, ¿sí? Al sol, a la fertilidad, ¿sí? Astarot, que también nos muestra el libro de Jueces que ellos adoraban, era la diosa del amor y de la fertilidad. Eh, los dioses sirios también, la diosa de la mitología siria, a la que representaban en forma de paz, con cabeza y brazos y pecho de mujer. También estaba Ea, el dios de la magia, dios del tiempo atmosférico, Chamás, dios de la justicia, Nabú, dios de la sabiduría, los dioses moabitas, el dios Quemos, que significa destrucción, Dagón, el dios de los filisteos. En general, todos esos inventos paganos a los cuales los reconocían como Dios. ¿Qué sucedió con este pueblo que no conocía a Dios ni la obra que el Señor Jehová había hecho por sus antepasados? Pues dejaron a Dios y empezaron a adorar a los dioses paganos que estaban a su alrededor, dioses que eran de los pueblos que habían quedado. No fueron echados todos los pueblos de allí de esta tierra, sino que algunos pueblos quedaron, y esos dioses fueron los que por los cuales el pueblo se dejó contaminar, dejando a Dios, y con todas las consecuencias que ya hemos leído, todo ese proceso de encender la ira de Dios, de permitir Dios que los pueblos paganos los afligieran, y ellos clamaban a Dios misericordia, y Dios escuchaba, enviaba a un juez que los liberara, y tenían un tiempo de paz, y nuevamente volvían al punto del inicio, que era que hacían lo malo ante los ojos de nuestro Dios. ¿Qué rescatamos de esta primera parte del libro de los jueces? ¿Sí? Común que se alejaron de Dios, dejaron al Dios vivo y dejaron de servir a Dios para servir a los dioses de los pueblos paganos. Bueno, otro momento de la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Recordamos que esto del libro de los jueces se dio más o menos en el año 1191 al 1151 antes de Cristo. Vamos ahora a otro tiempo, que es el tiempo de Jeremías, más o menos 650 al 585 antes de Cristo, previa a la deportación del pueblo de la ciudad del norte a Babilonia. Entonces, vamos a Jeremías capítulo 2. Dice la palabra del Señor, verso 13, inicialmente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Encontramos esos mismos dos elementos que pudimos ver en el libro de los jueces. Y el primero es que me abandonaron a mí, ¿sí? Fuente de agua viva, al Dios vivo, a ese Dios único y verdadero, le dieron la espalda. ¿Quién? El pueblo de Dios. Y hay un segundo elemento que dice: y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Vamos a mirar entonces qué significa ese cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En el mismo capítulo de Jeremías 2, el verso 5, dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí
y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Estaba preguntándoles el Señor, oiga, ¿qué mal hallaron en mí para que se hubieran alejado? ¿Sí? Y hubieran hecho, si hubieran ido tras vanidad y se hicieron vanos. En otra traducción dice, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Oiga, qué maldad encontraron en mí, ¿cierto? Que me dejaron a mí, ¿sí? Pero se fueron a rendir culto a cosas, a ídolos inútiles. ¿Y qué sucedió con aquellos que se fueron tras esos ídolos inútiles? Pues que ellos mismos se volvieron inútiles. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir del significado de esas cisternas rotas que no retienen el agua? Dejaron al Dios vivo, depositaron su confianza, su fe, su esperanza, su amor, su anhelo, su tiempo, sus ganas, su vida, ¿sí? En cosas y no en el Dios vivo. Terminaron como defraudados e inútiles por lo que ellos buscaron. Se fueron tras las cosas que no valen nada y dejaron al Dios que vale absolutamente todo, al Dios único y al Dios vivo. Entonces, esos dos elementos que encontramos nosotros también en el libro de los Jueces, ¿sí? Lo estamos encontrando también en el pueblo de Dios, ¿sí? Unos años más adelante y también con unas consecuencias. Recordemos que en el libro de los Jueces las consecuencias eran de que los pueblos paganos venían y los oprimían, les destruían sus cultivos, los afligían hasta que ellos no aguantaban más y clamaban a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, enviaba a un juez que los ayudaba y salían de esas situaciones. Aquí en Jeremías también encontramos consecuencia de esos dos mismos elementos comunes que hemos encontrado en los dos momentos del tiempo de la vida del pueblo de Dios. En el verso 19 del capítulo 2 de Jeremías dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad, tu rebeldía, el alejarse de Dios y el haberse ido tras los dioses paganos, ¿sí? Sabe pues cuán malo y amargo es las consecuencias de haber dejado a nuestro Dios. Qué tristeza es cuando esto se da en medio de un pueblo que se supone que sigue al Dios verdadero y que conoce a Dios. ¿Y esto por qué quiero traerlo en esta mañana? Hermanos, porque esa historia se repite. ¿Cuándo? También en nuestros días. En medio de un pueblo que se cree que sigue a Dios, pero no lo es así. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos, mis amados hermanos, hoy en este día? ¿O vamos tras las vanidades de la vida? ¿Vamos para las cosas, nos vamos detrás de las cosas inútiles dejando al Dios verdadero?
¿Cuál es nuestra verdadera prioridad en nuestra vida, mis amados hermanos? Es este momento en que estamos pasando nosotros y debemos reflexionar y reconocer si nos hemos alejado de nuestro Dios. Muchas veces decimos, no, yo no me he alejado de Dios, pero los hechos denotan cosas diferentes en nuestra vida. ¿Cuántas veces, pudiendo ir a nuestra congregación cuando lo podíamos hacer, no lo hacíamos porque habían otras cosas que considerábamos principales, prioritarias para nosotros? ¿Cuántas veces no abrimos la palabra de Dios para escudriñarla? ¿Cuántas veces nos fuimos tras cosas que la palabra de Dios las habla como vanidades, dejando al Dios verdadero? Pero así como en el libro de los jueces, ¿sí? Vimos un elemento que resaltar en esa generación, y era que no conocían a Dios ni las obras que Él había hecho. En el tiempo también aquí de Jeremías, en ese mismo capítulo 2, nos dice el verso 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué encontramos también? La misma situación, ¿sí?, que encontramos en el libro de los jueces, la encontramos aquí. Se habían alejado también de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, los sacerdotes no alertaron, no dijeron, ¿dónde está Jehová? A Él es que debemos servir. No, se quedaron callados. Y los que tenían la ley no me conocieron. Los que conocían la palabra no conocieron a Dios, no la hicieron parte de su vida. Una vivencia, la palabra está para que nosotros, nuestra vida, la acoja y sea el fundamento de nuestra existencia. Esa palabra que nos da vida. No sucedió así. Dice, los pastores se rebelaron. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas, recordemos nosotros que en la antigüedad, ¿cierto?, hablaban al pueblo de parte de Dios. Ellos decían, así ha dicho Jehová. No lo hacían, mis amados hermanos. ¿Qué hablaban? Hablaban mentiras. Hablaban cosas inútiles en nombre de esos supuestos dioses, que eran cosas y que eran inútiles y que llevaban al hombre más bien a la inutilidad. Dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Total lejanía de la palabra de Dios. Entonces, eso que se daba, que tenía como consecuencia el alejarse de Dios, ¿sí?, y el servir a los supuestos dioses de los pueblos paganos, tenía un común, y era que desconocían de pleno la palabra de nuestro Dios. El que tenía que alertar en el tiempo de Jeremías, que era sacerdote, no lo hacía. Los que tenían que hablar de parte de Dios no lo hacían, y eso les trajo como consecuencias la aflicción que ellos tuvieron. Pero vamos a mirar, mis amados hermanos, en otro profeta, Oseas, el libro de Oseas, y vamos a mirar el capítulo 4, verso 6. Este versículo lo compartió nuestro pastor el domingo pasado, y quiero también referirme a él, porque es como ya yendo concluir, ¿sí?, esos dos momentos que hemos ilustrado en este tiempo, del mismo pueblo de Dios, de los que se esperaban que tuvieran plena comunión con Dios, que lo siguieran, que no se alejaran de Él, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué trae como consecuencia el desconocimiento de esa palabra de Dios? El estar lejos de la palabra de Dios.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. También yo me olvidaré de tus hijos. Oseas es más o menos del 750 al 725 antes de Cristo. Y ya estaba mostrando la infidelidad del pueblo, ¿sí? Y ya pregonaba el castigo que venía sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué se daba esto? Aquí lo dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré el sacerdocio. Aquellos que tenían que hablar, no lo hicieron. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, la falta del conocimiento de la palabra de Dios nos aleja de la presencia de Dios. Nos pone en debilidad. Nos pone una venda en nuestros ojos que nos hace seguir lo que es vano, lo que no hace bien, lo que no aprovecha. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué entregó Dios? ¿Qué entregó Dios, mis amados hermanos? Vamos a mirar en el mismo Oseas, capítulo 8, verso 12. Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Les escribí, les revelé, les entregué, no cualquier cosa, las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Sucedió en el tiempo de los jueces, sucedió en la historia del pueblo de Dios, en el tiempo de Jeremías. ¿Y saben qué es lo duro, mis amados hermanos? Que sucede en este tiempo. Nos ha enseñado, nos ha revelado, nos ha entregado sus grandezas que están escritas en el libro de la palabra de Dios y las hemos tenido por cosa extraña, por cosa secundaria. Algo que está lejos de mí. Tener que leer la palabra de Dios. Tener que ir a la iglesia. Eso no es para mí. Eso trajo como consecuencia el castigo siempre al pueblo de Dios. Hermanos, nosotros hemos iniciado el estudio de la palabra del Señor queriendo conocer a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no conocían a Jehová, no conocían las obras de sus manos, ¿sí? De lo que Él había hecho, ¿sí? El sacerdote desechó la enseñanza. El profeta que tenía que hablar no habló, o habló, pero si habló, eso sí eran cosas extrañas, cosas que no traían para bien, mentiras, supuestamente, de los dioses de Baal. Entonces, hermanos, cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos sus obras y conocemos el orden correcto que se debe dar en la relación entre Dios y el hombre. La soberanía de Dios y nosotros, siervos de nuestro Dios. El día jueves, nuestro hermano Aldemar y Rosita nos están guiando y dirigiendo en esa enseñanza de conocer a nuestro Dios. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que tengamos prudencia al actuar y podamos estar queriendo hacer las cosas bien, pero estamos lejos de Dios
¿cierto? Yendo tras las vanidades y convirtiéndonos en inútiles tras ir tras estas cosas. Qué tiempo tan hermoso que tenemos nosotros para aprender quién es nuestro Dios. Hermanos, esto pasó al pueblo porque ellos no conocían quién era nuestro Dios, no conocían la obra de sus manos, no conocían las bondades de nuestro Dios. Y vino la reprensión, porque el Padre al Hijo que ama, pues tiene que disciplinarlo. Pero el libro de Oseas también nos trae un compromiso muy hermoso. En el capítulo 6, verso 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Qué compromiso más hermoso. Es el compromiso al cual queremos animar en esta mañana. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Cómo? Como el alba está dispuesta a su salida. ¿Algún día no ha amanecido, mis amados hermanos? Todos los días vemos el amanecer tan hermoso que el Señor nos da. Sabemos que el día de mañana va a traer otro amanecer. Así ellos estaban comprometiendo ¿a qué? A conocer a Jehová nuestro Dios. Y debe ser nuestro compromiso en esta mañana el conocer a Jehová nuestro Dios. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué compromiso más hermoso el que ellos estaban haciendo delante de Dios, y qué compromiso más hermoso el que nosotros en esta mañana haremos delante de nuestro Dios. Señor, quiero conocerte, quiero abrir esa palabra. Reitero, cuando abrimos la palabra, ¿qué encontramos allá? ¿Quién es Dios? Conocemos a Dios. ¿Qué encontramos? Todas las obras portentosas, maravillosas de nuestro Dios. Y un orden correcto, un orden de soberanía de Dios. De Dios ordena a nosotros, somos sus siervos. Dios hace su voluntad. Nosotros aceptamos esa voluntad con gozo y con alegría de nuestro Dios. Hermanos, que la palabra de Dios no sea cosa extraña para nosotros, sino sea un deleite, sea un gozo, sea una alegría, sea ese motivo de vivir lo que encontramos nosotros en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en este tiempo en que estamos pasando, este tiempo en que vemos aflicción, en que hay depresión, hay muchas cosas que afectan al hombre, es tiempo de que nosotros busquemos la palabra de Dios. Escudriñémosla, leámosla, aprendámosla, compartámosla, porque esa palabra es la que nos tiene a nosotros vivos. Recordemos en nuestro corazón que eso que sucedió al pueblo en el tiempo de Josué y en el tiempo de Jeremías no debe suceder en nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Y si vemos que esos elementos se dan en nuestra vida, sea el momento de pedir a Dios perdón y acercarnos a su palabra, y que esa palabra nos transforme, esa palabra sea quien nos muestre el camino a seguir para nosotros cada día. Quiero culminar con una palabra en el Salmo 119, Salmo 119, verso 92 y verso 93. Dice el salmista, si tu ley, o sea, tu palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.
nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué ingrediente hay? La palabra, que es sí tu ley. ¿Sí? Nunca más me olvidaré de tus mandamientos, de tu palabra, porque con ellos me has vivificado. Hermanos, el salmista pasaba por momentos de aflicción tan grande y él confiesa que si no se hubiera deleitado en la palabra de Dios en medio de sus aflicciones, hubiera perecido. Hermanos, si no nos deleitamos en la palabra de Dios en este tiempo que estamos pasando, quizás vamos a perecer. Y dice, nunca, nunca, nunca más me olvidaré de esa palabra, porque con esa palabra es que tú me diste la vida, tú me diste aliento, me diste esperanza, me diste en mi corazón esas nuevas ganas de vivir. Eso lo manifestaba el salmista, y ese es el llamado que tenemos en esta mañana cada uno de nosotros. Aprendamos quién es Dios, aprendamos la obra de sus manos, compartamos la palabra, hablemos la palabra. Ella es la verdad, ella es la que transforma, cambia y da nueva vida. No olvidemos esto, mis amados hermanos, y ya reitero, si estamos viendo esos dos elementos en nuestra vida, que nos hemos alejado de Dios y hemos vuelto a servir a otros dioses, llámese como se llame en este tiempo, podamos reflexionar y podamos volver a la palabra de Dios y alcanzar la misericordia que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, porque es tiempo de bondad, tiempo de amor, tiempo de gracia y tiempo de misericordia de Dios para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Ella, Señor, nos confronta y nos hace ver las cosas como en realidad son. No queremos ser inútiles delante de ti al habernos ido a las cosas vanas de este mundo. Queremos ir tras el Dios vivo. No queremos estar lejos de tu presencia, Señor. Así como te dijo el rey David, no me eches de tu presencia, Señor. No me eches de tu presencia, Señor. No queremos estar lejos de tu presencia. Queremos estar cada día más cerca de ti, nuestro Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que están allí en sus hogares, con sus familias. Lleva hasta allí tu gracia, tu misericordia, Señor, y ese abrazo tuyo para cada uno de nosotros, Señor amado. Queremos que en nuestros hogares se perciba la fragancia tuya, la fragancia de Dios. Y se percibe cuando está tu palabra, Señor, se escudriña, se escucha, se habla y se obedece, Dios del cielo. Que esos sean nuestros hogares, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy grande, los amamos en el amor del Señor. Queremos que este tiempo pase rápido y volvamos a compartir en la sede de nuestra iglesia. Los amamos, nuevamente les reitero, y que tengan un domingo muy feliz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Ahora nos acercamos a la mesa de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros no éramos pueblo, que nosotros nos habíamos perdido. Dios nos creó para que tuviéramos comunión íntima, gloriosa, maravillosa, personal con Él. Era el verdadero paraíso, pero nosotros nos desviamos, nos rebelamos contra Él, le dimos la espalda y nos perdimos en nuestra totalidad. Pero Dios nos amó y no nos abandonó, no nos dejó a nuestras propias expensas, no nos dejó y nos abandonó a nuestra propia elección, sino que nos amó y envió a su Hijo para que pagara todas nuestras deudas. Y eso es lo que celebramos en la mesa de nuestro Señor.
La mesa de nuestro Señor significa un banquete de celebración. Significa comunión maravillosa, excelsa, gloriosa con Él. Significa que ahora somos bienvenidos a su banquete celestial, y nosotros somos parte de ese banquete. Eso es lo que significa la mesa del Señor. Yo les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, un pasaje que conocemos bastante, pero siempre tiene cosas diferentes en las cuales debemos pensar, y Él mismo dijo que deberíamos pensarlas. Dice el versículo 26 así, capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos en este versículo es la conclusión de lo que había dicho en los versículos anteriores. Él había recordado lo que el Señor había hecho la última noche, esa última cena. Él había mandado a preparar esta cena, esta última cena. Era día de Pascua. La Pascua era la celebración que hubo el día del Éxodo, el día que el Señor iba a sacar libre a su pueblo, y mandó a sacrificar un cordero y que lo comieran reunidos en sus casas y untaran la sangre en el dintel de las puertas para que al pasar el ángel de la muerte que traía un juicio contra los egipcios, ese juicio no afectara al pueblo de Dios donde quiera que hubiera sangre en el dintel de la puerta. Y así pasó. Y a eso se le llamó la Pascua. Así que en esta ocasión estaban celebrando la Pascua, la celebraban cada año. Y este era el día de la Pascua. Así que Pablo nos recuerda lo que el Señor hizo esa noche. Dice que se reunió con sus discípulos y después de haber cenado, dice que tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después dijo, tomó también la copa y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 26 es el resumen de todo esto que les acabo de decir, que lo menciona en los versículos anteriores que no leímos en esta ocasión. Y yo quiero en este momento que reflexionemos un momento. ¿Qué tan importante es eso de la muerte de Cristo? Porque Él dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Y aquí está diciendo que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es tan importante anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante recordarla cada vez que tomamos el pan y la copa. Sí, es muy importante porque recuerda que yo fui librado de la condenación. Porque recuerda que ahí fueron pagadas todas mis culpas, todos mis delitos, todas mis faltas. Quiero que lo leamos como lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses. Le dice así en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Mira, esta es la condición en la que estábamos, muertos espiritualmente. Pero Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leamos el versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que celebramos cuando nos reunimos para partir el pan, cuando nos reunimos para tomar de esta copa. Estamos celebrando
que el acta de decretos de la justicia divina, de la justicia que nadie puede burlar, esa justicia tenía un acta de decretos en contra mía. Y esos decretos solo me condenaban y te condenaban. Era la justicia divina pronunciándose contra mí, contra ti. Pero esa justicia divina se pronunció descargando todo el peso de la justicia, de la ira sobre Cristo. Y así entonces yo fui perdonado. Cristo fue atado a la cruz para que yo pudiera ser libre, para que usted, amado hermano, fuera libre. Cristo fue hecho maldición en la cruz, así está escrito, para que yo ya no fuera maldito. Eso es lo que celebramos en este momento, en la Santa Cena, en esta mesa donde tú eres aceptado. Yo fui aceptado por Dios a esta mesa. Soy bienvenido por la obra de Cristo. Eso es lo que significa en memoria de mí. Hagámoslo todas las veces en memoria de nuestro Señor Jesucristo, porque un día lo haremos en su propia presencia. Por ahora lo hacemos aquí, celebrando, recordando que su obra fue efectiva en mi favor. Recordando que en el Antiguo Testamento, cada vez que alguien pecaba, un inocente debía morir. Un animal que no tenía nada que ver con el pecado de la persona tenía que morir. Un cordero debía morir. Y así millones de animales murieron por causa del pecado de una persona, hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque estos corderos, esos machos cabríos, esos becerros del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, pero vino uno que era el Cordero de Dios, y ese sí quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. El pecado de todo aquel que confía solo en Él. Bienvenidos a esta mesa. Corintios nos dice, el apóstol Pablo a través de este texto en Corintios dice, por lo tanto, pruébese cada uno. Y probarse cada uno significa que se examine si usted realmente ha confiado totalmente y solamente en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Si usted no ha confiado totalmente en el sacrificio de Cristo, entonces no participe de esta cena. Pero si usted ha confiado solamente en Cristo y Él es su única confianza, bienvenido a esta cena. El Señor le ha aceptado. Bienvenido. Y un día nos sentaremos todos juntos en la mesa celestial por siempre. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice que Él tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos el pan y comamos en memoria del que murió por mí, del que quitó el acta de los decretos que había contra mí de la justicia divina, y Él mismo pagó. El juez ahora es el que me salva. Comamos en memoria de nuestro Señor. La palabra del Señor dice que asimismo tomó también la copa y la repartió entre ellos y les dijo, bebed de ella todos. Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Así que, hermanos, demos gracias al Señor en nuestro corazón, en nuestro ser,
porque Él nos lavó con su sangre preciosa. Y participemos de esta comunión en esta ocasión, otra vez, en otro día que el Señor nos da, por su misericordia, por su gracia. Participemos de esta copa en memoria de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre de toda misericordia y de toda bondad, gracias por habernos amado. Gracias por habernos hecho aceptos en el amado, en Cristo. Gracias por habernos invitado a tu mesa. Hemos puesto tu confianza solamente en ti. Y solo en ti confiamos. No tenemos ninguna otra confianza. Por eso hemos participado de esta mesa. Señor, guárdanos en tu comunión. Guárdanos en la comunión con tu santa palabra, en la comunión con tu Espíritu. Guárdanos, Señor, enséñanos, fortalécenos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta una próxima ocasión. Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor sea bendiciéndoles grandemente. Estamos muy gozosos de nuevamente poder estar en nuestro culto, en nuestra iglesia, cada uno desde casita, pero reunidos, recibiendo las maravillosa palabra del Señor y todo lo que Él quiere traer a nuestra vida, a nuestras familias. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a nuestros chiquitines, a nuestros niños. Les extrañamos, pero pronto vamos a verlos. Queremos compartirles un videíto muy corto, obviamente basado en la palabra del Señor. Está en Génesis, basado en Génesis capítulo 12. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué promesas tan maravillosas que nuestro Dios hizo a Abraham. Maravillosas promesas que se han cumplido, que las hemos visto cumplir. Y hermanos, dentro de esas promesas hay algo muy maravilloso, y es que nuestras familias están incluidas en esa bendición. La bendición más grande es, sabíamos que el Señor Jesucristo es descendencia de Abraham, es del linaje de Abraham, es de su simiente. Entonces, por Él somos bendecidos nosotros, porque el Padre mandó al Señor Jesucristo para el sacrificio de la cruz y Él murió por nuestros pecados. Y hoy en día tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y todas las bendiciones que implican el tener a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Son muchísimas para nosotros, para cada una de nuestras familias, para nuestros niños, para nuestra ciudad, para nuestro país y para todo aquel que quiere tener al Señor en su corazón. Entonces, mis hermanos, pensemos esto: las promesas del Señor se cumplen, se han cumplido y lo hemos visto y las hemos visto cumplir. Entonces, este momento es lo mismo, mis hermanos, aunque nosotros veamos que hay dificultad con todo este tema de la pandemia, que no sabemos, que hay incertidumbre, que hay cosas que no tenemos claras qué va a pasar. Y hay una cosa muy clara, y es que el Señor está con nosotros. Y quiero dejarles para que lo tengan en sus mentes, en el libro de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11, dice la palabra: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es en la Nueva Versión Internacional. Y qué maravilloso, mis hermanos, dice, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad.
¿Y a fin de qué? De darles un futuro y una esperanza. Entonces vemos que los planes del Señor para nuestra vida y para nuestras familias son planes de bienestar y no de calamidad. Entonces esto es una promesa que el Señor nos ha hecho y tenemos que aferrarnos a las promesas porque las promesas del Señor se cumplen. Entonces tengámoslo presente. En estos momentos siempre pensemos que la protección del Señor está con nosotros y que Él quiere lo mejor para nosotros y para nuestras familias. Entonces los dejamos con el videíto, compártalos por favor en familia, ustedes padres que han tomado la responsabilidad de la enseñanza con los niños, de estarles día a día grabando esa palabra del Señor en sus corazones, hermanos. Como es algo maravilloso, es una oportunidad muy valiosa que el Señor tiene para que nosotros unamos nuestros lazos familiares, para que estemos en familia, para que compartamos, para que nos unamos más, para que enseñemos a nuestros niños y estemos en esa unidad familiar tan hermosa que se logra cuando estamos con el Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, los dejamos con el videíto. Es una bendición muy grande recordarles y estar en este domingo. Les envío un abrazo grandísimo. Les habla Julia Estela Riaño, yo soy maestra de escuela dominical. Les amo grandemente y les envío un abrazo muy fraternal. Dios les bendiga en este domingo y en esta semana que iniciamos. Abrazos. La impresionante promesa de Dios. Abraham vivía en Harán. Un día Dios le dijo: Abraham, quiero que abandones Harán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí, le dijo Dios. Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto?, se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí, le dijo Dios. ¿Ah? Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo, le dijo Dios. Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía, y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo: Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que Él le había prometido.
Muy buen día para todos quienes nos acompañan a esta hora. Qué bendición tenerles. Bienvenido a este culto. No olviden memorizar el versículo que aparece allí en la portada de este servicio. Salude a la persona que tiene a su lado, tómese unos segundos, bendígale en el nombre del Señor. También esta semana nació una nueva familia. El viernes contrajeron matrimonio Michael y Vanessa. Un abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, les sustente y les sostenga y les dé un hermoso hogar. Felicitaciones. También llevemos a las personas que están en necesidad de trabajo, de salud. Son muchas las necesidades en estos días. No olvidemos a cada uno por su nombre. Esa canasta de amor, gracias porque hay personas que están contribuyendo para llevar una auxilio para las personas que están en necesidad. Muchas gracias. Haga parte del ministerio de intercesión. Súmese esta semana a orar, a ayunar, a interceder. Recuerden que se están debatiendo esos planes de desarrollo en cada una de sus ciudades aquí en Colombia. En el exterior, pues ayúdenos también en oración. El jueves a las 6 estamos en la escuela de formación. No se lo olvide, por Zoom. A las 6 enviamos el link a través de las redes. Las damas también el martes a las 6 de la tarde, los jóvenes el sábado a las 3 de la tarde, felicitaciones, están estudiando la palabra del Señor. No se nos olvide que el 27 de junio tenemos el culto para los jóvenes, culto nacional unido de jóvenes. Preparemos la cena también para que participemos en casa y gracias al hermano Alberto por ese mensaje tan hermoso que nos trajo, también a nuestra hermana Julia Estela por el mensaje para los niños. Felicitaciones a quienes cumplieron años, es tiempo de cumpleaños, hoy es el último día del mes de mayo. Nuestra hermana Brigi Prieto, Isabel Ollaga, Angélica Romero, Sarita Ramírez, Sebastián Rodríguez, Luz Elena Murillo, María Isabel Martínez, Yanexia Alejandra Rodríguez, Erika Venegas, Angie Chaparro, mi hermano José Osorio también, y Mauricio Acosta, que precisamente hoy está cumpliendo años. Felicitaciones a todos, e incluso a los que no nombré también, mil bendiciones en este tiempo. Dios les bendiga y que tengan la mejor de todas las semanas. Un abrazo. De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado.